de qué es lo que va hoy. Esta es una revista venezolana que sale por medios digitales, se llama Axones, se lo va a hacer llegar, que está cumpliendo 2 años desde su creación, pues. Es para aquellos que les interesa temas muy puntuales sobre política, economía, arquitectura. Y ahorita se va a hacer la introducción a la revista del tema agropecuario, o sea, la parte agrícola pecuaria en Venezuela sobre todo, pero también se tratan temas a nivel mundial con los con los expertos encargados en cada una de las secciones. Entonces, pues yo quería inaugurar la sección con usted, porque bueno, qué mejor persona para hablar sobre el agro. Eh, bueno, le he tenido bastante confianza, ha sido un mentor para mí, ha sido, como se dice, un modelo también a seguir. Y no solamente basado en las palabras, ¿no? Sino que hemos podido ver los hechos y la experiencia y las obras que usted ha hecho, sobre todo en la zona sur del lago. Y bueno, vamos a empezar y tratar de sacar el mayor provecho a esta corta entrevista porque no va a ser muy larga tampoco. Entonces, señor Álvaro, me gustaría que me hablara un poquito sobre usted, sobre Bueno, sobre sus inicios aquí en Venezuela. bueno, muchísimas gracias, Estefano, por la invitación y por eh, y, pues tomarme en cuenta para un inicio de esta revista. Eh, es muchas cosas que puedo hablar, digamos, desde hace 33 años que gente en la agricultura del sur del lago, cuando por el señor Humberto Urdaneta para contribuir con sus, yo siempre lo he dicho, a mí me trabajaba con una importante empresa de Costa Rica que tenía material genético para venta de semillas y mi jefe en aquel momento me comunicó que iba a llegar un grupo de inversionistas venezolanos que pues venía encabezado con el señor Rigumberto Urdaneta, Lendy Dao, Pedro Urdaneta, Joaquín Urdaneta y bueno, un grupo importante de gente y quería conocer cómo era el cultivo de la palma. Estamos hablando de los años 88, ¿verdad? Cuando me Wow. tocó a mí la suerte, pues digo yo la suerte porque me tocó a mí atenderlo y anduve con él una semana. Y el señor Rigurdaneta en ese tiempo, pues con toda la vida por delante, lleno de ideas, lleno de sueños. Y le voy a ser honesto que eso me contagió. Él me invitó a que le llevara las semillas. Tuve la suerte en el año 89 de llevarle las primeras semillas al sur del lago. En aquel tiempo no había puente en Santa Cruz. Y recuerdo como si fuera hoy el día que el morro, una persona que le decimos el morro de cariño, un empleado del señor Rigo que lo pasaba uno en el barco, me pasó al puerto de la hacienda y pues me motivó a, a ver lo que él quería hacer, me llevó al Ubero, en aquel tiempo era una finca ganadera, comencé a conocer a Pedro Urdaneta y otros amigos que tenían sus proyectos y empezamos el vivero. Entonces te puedes imaginar la, Claro, puros personajes. la sorpresa de ver toda la que iba y el sur del lago me impactó muchísimo porque para un centroamericano que está, tenemos pues muchas cosas, pero muy pequeña, a mí me impresionó y te puedes imaginar lo que a mí me y obviamente cuando el señor Rigo, pues yo le llevé eso, Claro, me claro. pidió que le ayudara y yo acepté, fui a la compañía con la que yo trabajaba y me fui para allá, yo aposté hacia Venezuela, empezamos a trabajar en el vivero, a enseñar a la gente, en ese tiempo estaba la colega Blanca, la técnica agropecuaria en ese tiempo, ya ahora es un colega ingeniero agrónomo de mucha experiencia, y me tocó empezar a hacer los primeros pininos y bueno, fue muy interesante porque ese primer vivero, yo recuerdo que cuando el señor Rigo y yo andábamos comiendo, la gente llegaba en ese
tiempo y me insultaba sin conocerme porque decía que yo lo estaba, había vuelto loco a Rigoberto, que cómo Sí, era posible que yo destrozara todo lo que el papá del señor Rigo había hecho por años, eran niños, y que llegara un extranjero a volarle glifosato y matar todo el palma, era una locura en ese tiempo. Bueno, curiosamente muchos de esos detractores en el tiempo se volvieron palmicultores y hoy que los veo cuando está ese auge, me da risa de ver cómo hubo unos que en el tiempo pues, viera algo ilógico. Entonces, como le digo, hay muchas cosas que hablar, nos daría hablando, digamos, claro. fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Yo estaba joven en ese tiempo, imagínense, tenía 33 años menos, tenía 33 de Cristo en ese tiempo, ahora tengo 66. Y te puedes imaginar todo lo que hicimos, todo lo que costó y lo grato que se siente hoy llegar a Venezuela como lo hago con frecuencia. Bueno, pues vos viste que yo sigo participando activamente, Sí, pues ya claro, no igual como antes que estaba joven, ¿verdad? Ya mi intención no es andar asesorando viveros ni plantaciones, pero sí formando gente que sea bien formada. Hay una demanda importante de conocimientos y creo que sigo contribuyendo con pequeñas contribuciones de conferencias y cursos que, bueno, me mantiene vivo a mí y me mantiene en algo que me encanta, que es la docencia, ¿verdad? Y enseñar claro. gente, ¿verdad? Así que, bueno, un pequeño resumen de 33 años es difícil, No, ¿verdad? excelente, señor Álvaro, porque o sea, es demasiado tiempo, demasiadas experiencias, demasiada, cónchale, vivencias, errores también, Y pasaron aciertos. cosas de todo tipo, cosas muy bellas, como te digo, la gran cantidad de amigos que tengo, pero también yo perdí uno de mis hijos, no nato, ¿verdad? Mi esposa salió Ah, embarazada de Costa Rica y pues no nació a tiempo, lo perdimos por un problema. Y entonces, obviamente, yo tengo un hijo venezolano, el cuarto hijo mío es venezolano, y obviamente nació en Mérida y toda la cosa. Y como te digo, pues Venezuela para mí ya dejó de ser un país donde yo trabajé como en muchos que he trabajado, claro. sino que es mi segunda patria, ¿verdad? Yo no me siento extranjero en Venezuela, me siento como parte del grupo. Bueno, si al caso vamos, de más reconocido acá que yo creo que en la misma Costa Rica. Hasta Sí, acá es es verdad. Bueno, una celebridad, ¿no? Como hablábamos a la en la gente exposición. no le gusta que yo diga esto en mi país, pero es verdad. O sea, yo he tenido muchas muestras de afecto como las que pasaron en el Congreso, que desafortunadamente no te pude atender por la cantidad de gente que llegó, ¿verdad? Al evento, pero Claro. recibí muchísimas muestras de cariño de gente que incluso no conozco, gente que quería tomarse una foto. Y a mí pues me gusta el perfil bajo. No me gusta ser una figura pública, yo soy de un perfil muy bajo. Me gusta mucho no ser, digamos, un referente, pero hay gente que lo conoce a uno y pues gracias a Dios he sido muy bien recibido. Yo no tengo queja. Claro que sí, señor Álvaro. Usted sabe que aquí es bienvenido y con los brazos abiertos. Más de, bueno, el tiempo, poco, mucho que tenemos conociéndonos, pues usted sabe lo que ha significado para nosotros y cada paso que hemos dado, pues ha contado, si se quiere, con su aprobación, ¿no? Sobre todo con el tema de la palma. Entonces, este, aquí pues hubo un buen abreboca para lo que queríamos tocar ahorita. Y más allá de todo esto, pues hay ciertas preguntas que me gustaría realizarle para aquellos todos lectores o aquellas personas que de repente van a escuchar el video, que usted en sus años de experiencia, que son bastantes, son 33, que ha manejado tanto aquellos grandes productores como aquellos pequeños productores, ¿cómo describiría usted el estado actual de la agricultura en Venezuela? ¿Y cuáles son los desafíos y oportunidades que nos enfrentamos hoy en día, o sea, en la actualidad? Bueno, debo aclarar algo. Son 43 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales 33 fueron en Venezuela, como Ah, perfecto. aclaración, ¿verdad? Bueno, mira, ¿qué decirte? Yo diría que, como lo he dicho en algunas de mis conferencias, yo creo que ser pionero se vale a equivocarse, ¿verdad? Porque uno de eso siempre es caro. En cualquier actividad que uno se meta, hay que pagar un derecho de piso, ¿verdad?
el señor Rigumberto Urdaneta, creo yo que su mayor visión fue llevarse desde un inicio gente experta. Entonces, la gente allá llegamos, los que llegamos, porque no fui solo yo me llevé a dos colegas más para allá, tres colegas en el tiempo, uno en la parte de cómputo administrativa, un ¿Sí? agrónomo y un ingeniero agrícola que precisamente fue el que todos los yumbos que usted ve hoy trabajando, haciendo drenajes, tienen baldes trapezoidales que nosotros, como una empresa que hicimos de servicio, se llamó Palmagro, el ingeniero Alberto Almagro. Chavarría con el ingeniero Pineda. Nosotros, pues modestia aparte, fuimos los que introdujimos en el sur del lago hace 33 años los baldes de trapezoidales que en aquel tiempo no se conocían en Venezuela, solo baldes roqueros o baldes de limpieza. Ajá, Entonces, en ese tiempo, llevamos una tecnología que digámoslo así, Palmagro, que era la empresa que el señor Rigo y nosotros hicimos, hizo una innovación importantísima en el sur del lago, porque la verdad es que aporte los drenajes que hicimos en ese tiempo hicieron que muchas áreas que tenían inconvenientes de drenaje estuvieran en muy buenas condiciones, como el Puerto Lubero y otras fincas. claro, Pero la pregunta concreta es, ¿cómo era antes y cómo es hoy? Curiosamente, le voy a decir algo. Si bien es cierto hoy, después de ir a ver en dos ocasiones este año Venezuela, hay mucha gente nueva, pero que está cometiendo muchos errores. Errores que incluso los pioneros no cometieron, precisamente porque había gente con muchísima experiencia. claro, Ahora hay mucho colega que obviamente ha crecido la cantidad de gente que está asesorando, pero muchos de ellos motivados por la novedad, ¿verdad? Porque hay un mercado y porque, bueno, siempre es bueno meterse en lo que todo el mundo está trabajando. Entonces hoy me encuentro topógrafos haciendo cosas que, pues, para mí indebidas, ¿verdad? claro, Posiblemente topógrafos que habían trabajado en la cuestión urbana y que en su vida habían hecho una finca de palma. También veo colegas de otros cultivos ingresando en Palma, lo cual no está mal. Lo malo es que no veo una escuela formal en Venezuela como había antes. O sea, en antes teníamos la suerte que nosotros formábamos gran cantidad de muchachos. De hecho, claro, curiosamente, cuando yo llegué a Venezuela, me fui al colegio de ingenieros y les dije, vea, yo soy extranjero, vengo aquí, pero yo quiero cooperar y llegamos a un feliz acuerdo donde yo pues soy de los primeros expertos en Palma colegiados, ¿verdad? claro, Reconocidos por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Y resulta que la universidad también me permitió contribuir mucho. De hecho, el ingeniero Ender Urdaneta, que en aquel tiempo y Gómora trabajaban con la universidad, pues eran mis manos derechas y producto de esa relación tan cercana con las universidades, pues se formó una enorme cantidad de profesionales que hoy, cuando usted habla de un Hugo Mora, un Ender Urdaneta, un José Pineda, una Blanca Boim, una Belkis Moreno, pues son personas que ya son reconocidas en el gremio como expertos, ¿verdad? Fueron claro, los primeros personas que fueron formadas por la escuela costarricense. No hablemos por mí, por la escuela que formamos y que hoy lamentablemente se ha perdido. De hecho, uno de mis principales objetivos con la gente de Febe Palma es restablecer esa escuela y que sea Febe Palma, que mejor que la misma Federación Venezolana de Palmicultores, que se ocupe de formar jóvenes y por eso hemos dado ya dos cursos y pretendemos seguir dando capacitaciones, conferencias, seminarios, llevar gente, ya no solo para agrónomos, ¿verdad? Estamos pensando también en que los obreros, hay que formar sí, obreros de calidad, hay que formar gerentes. Ahora hay mucho muchacho joven que es la segunda generación de esa primera palmeros pioneros que hoy están a cargo de las empresas, como el caso claro, de Riguito Urdanete, estos, pues que lamentablemente pues falleció. Y entonces hay una nueva generación de gerentes que no tienen esa, que se capitalizó en los años. Y obviamente hay que pensar en eso. Entonces, si usted me pregunta a mí, hay gente que lo está haciendo muy bien porque tiene el dinero para contratar un asesor, claro, pero la gran mayoría lamentablemente está cometiendo muchos errores, se han cometido errores. Por ejemplo, en el pasado nosotros teníamos la garantía de que el material genético era de la mejor calidad, el mate de Costa Rica,
donde siempre trabajamos con material de primera categoría. Hoy no es así, hoy vemos cosas diferentes, ¿verdad? Veo gente que está germinando semillas del campo, Sí, todo tipo de arbitrariedades, pero bueno, ya yo lo he comentado en otros foros y no va a ser aquí, sino que como comprenderás, la vara de los pioneros quedó muy alta y yo creo que en esta segunda y tercera y cuarta generación de palmicultores, no todos lamentablemente lo están haciendo bien. Entonces, claro, uno de mis objetivos, Patricio, es de volver a establecer la escuela, esa escuela de empezar de cero, empezar a enseñarle a los agrónomos jóvenes que tienen todo el derecho de no saber, claro, formarlos como hicimos hace 30 años y que todos estos agrónomos de la primera y segunda generación pues también contribuyan a la formación. O sea, Venezuela necesita tener varios tipos de personas en el negocio. El negocio requiere gente buena en campo, claro. de gente buena en la viveros, de gente buena en administración, de gente buena Ujú, en gerencia, de gente buena en finanzas y ahora en plantas extractoras, que es donde yo actualmente me estoy moviendo principalmente en los residuos agroindustriales para claro. hacer productos de valor como los abonos orgánicos y todo esto que usted sabe que yo estoy trabajando principalmente para la salud del Claro, campo. y se toca un Es con tema, eso le contesto su pregunta. claro, y se toca un tema muy importante que no es solamente la formación a nivel profesional, sino es la formación también del personal de campo. Por experiencia, llevo no menos de 6 meses buscando personal capacitado para el trabajo ¿cómo dice? El manejo y control de malezas, de plagas, de todo lo que significa el mantenimiento de la palma precisamente, y no es fácil, incluso hasta para el mismo sector No es ganadero, fácil, no es fácil porque no es son fácil. muchachos, 18 21 años, que no tienen academia, y el trabajo de campo pues lo están empezando, porque están empezando su trabajo laboral. Ya aquellas personas maduras, digámoslo así, que tenían la experiencia o se fueron, o están dedicados a otras cosas que no sea el campo, porque bien sabemos que el campo No, es un y área está, bastante difícil para sí, la gente no, los trabajar. jóvenes no quieren, eso es un problema a nivel mundial. Aquí en Costa Rica estamos teniendo el mismo, todavía más grave, porque acuérdense que en Costa Rica, pues el nivel de la gente académico es alto, entonces ya nadie quiere ser obrero, ¿verdad? Y eso Claro. está bien, que la gente aspire a crecer en el tiempo, estudiando, y siendo profesional, eso está bien. Yo creo que esa parte no está mal. No, no. El problema es que en Venezuela, pues quedó ese nicho solo, no, o sea, ya no hay gente de renovación. A mí me tocó hacer corteros en aquel tiempo con el señor Rigo de gente que ordeñaba, entonces te puedes imaginar a alguien Claro, que estaba acostumbrado a ordeñar una vaca, transformarlo en agricultor. No había en aquel tiempo el concepto de agricultura que hoy hay, ¿verdad? En ese aspecto creo que está mejor hoy que hace 30 años, pero también hay un inconveniente, en aquel tiempo, y te lo digo de esta manera, la escuela costarricense fundó las primeras plantaciones y habían conceptos claramente establecidos. Por ejemplo, no metamos ganado en las plantaciones. Eso me costó a mí 33 años de evitar que la gente meta ganado. Ahora resulta que, lo cual, o sea, yo no estoy diciendo que y ahora resulta que entran otros tipos de pensamiento y ahora la moda en Venezuela es metan ganado, o sea, es la antítesis de lo que hemos dicho en 30 años. O sea, es claro, muy, y sobre todo conociendo el ganadero como lo conoce usted, estaba deseando, como dicen, el niño llorón y lo pellizcan, ¿verdad? Estaba deseando que alguien llegara y le dijera, y entonces a mí me parece hasta irresponsable que se fomente la ganadería en La Palma cuando sabemos que en el largo plazo perjudicial. eso es veneno para la plantación. Claro, Entonces, cuesta mucho ahora, ya cuando se han dado dos o tres foros que han llegado gente supuestamente experta en ganadería, lo cual es verdad, pero me ha preocupado mucho que gente que sabe de ganadería esté opinando de palma, porque yo no me atrevo a hablar de ganadería, porque aunque soy ganadero, no soy buen ganadero, entonces prefiero no opinar. claro, claro, Entonces, por ejemplo, yo sé que la ganadería regenerativa es excelente en el mejoramiento de suelos, pero en ganadería intensiva, como me ha tocado a mí trabajar, que trabajé 10 años con ganado de leche dentro de La Palma, pues me dejó muy mala experiencia. Entonces, como dicen en mi tierra, el que lo queman con leche mata sopla. Entonces, como ya yo he tenido claro. una experiencia negativa tan
pues a mí honestamente me preocupa que se haga una especie de moda y que aparezcan nuevos actores en la escena, lo cual no está mal que llegue gente nueva, pero que hay que analizar muy bien el porqué de una nueva práctica, como por ejemplo sería la moda que está poniendo ahora de polinizar híbridos y polinizar guinensis, que es un costo altísimo y Altísimo. que por años y hoy revisando los costos anda sobre $400 por hectárea. Entonces, a mí me parece que estas nuevas generaciones, si bien es cierto, tienen todo el derecho de crear nueva tecnología, pues hay veces que la rueda ya está inventada hace rato. Y aunque yo soy una gente que promueve la imaginación de la gente y La crear nuevas innovación. cosas, hay cosas que a mi juicio es ilógico empezarlas a hacer de nuevo, ¿verdad? Haber perdido esos 30 años de experiencia y hoy algunos de ellos están cometiendo ese grave error. Yo en mis conferencias anteriores he dicho, en Venezuela yo no considero prudente que metan híbridos, pero ya hay gente inventando la rueda, llevando híbridos a Venezuela. Por eso le digo, hay cosas que veo a la distancia con preocupación, pero hey, Claro. hay gente que también lo está haciendo bien, ¿verdad? Hay viveros de muy buena calidad, pero también los hay muy malos, ¿verdad? Yo ahora que fui Sí, a Venezuela, como dicen, nosotros teníamos la ventaja que solo había viveros donde el señor Rigo, y entonces controlábamos la calidad de las matas. Yo veo plantaciones enormes hechas con material de descarte. Ya no existe descarte en Venezuela, por ejemplo. Ya no hay gente que estamos con un mañamán. Eso claro. hacerlo en Venezuela, no, la gente deja matas de segunda y las vende y estamos por la libre. La calidad de la fruta no es buena, fruta madura, sobremadura, verde. O sea, hay muchos puntos de mejora visto en mi ausencia. Al Claro. haberme venido a Costa Rica ya retirado prácticamente, pues veo cosas que me preocupan que están pasando. ¿Verdad? Claro, Esa claro, es mi opinión. es preocupante porque ahorita, exacto, como usted dijo hace unos momentos, como es el boom, todos quieren estar ahí. No es lo mismo estar desde hace un año para acá o desde la pandemia, porque digamos que esa intención vamos a decir, esa presencia de personas opinando sobre el tema de La Palma se dio fue post pandemia, todos buscando, por supuesto, una fuente de ingresos fija o importante, pues se da desde el conocimiento. Y ya ustedes pues no tienen un día en esto, tienen 33 años, es decir, tienen un ciclo completo de una palma adulta próxima a su renovación, si no me equivoco, desde que es sembrada hasta su proceso de Sí, sí, claro, por erradicación. supuesto. Sí, por supuesto. A mí yo tengo hasta una anécdota que me dio risa, se la voy a contar sin decir Pues, nombres. Llegué y me claro, senté en un lugar sin decir nombres, pero llegó un muchacho a explicar cómo sembrar palma. Entonces me quedé callado, no le dije nada porque él no me conocía. Me estaba explicando cómo sembrar palma a un muchacho. Entonces han proliferado una gran cantidad de profesionales que no está mal, o sea, eso yo lo veo claro, bien, pero profesionales que no han tenido una escuela, sino que han aprendido ahí a golpe y porrazo. Y como le digo, yo noto que hay una enorme deficiencia en este momento, o veamos al revés, una gran para capacitar a muchos recién graduados de universidades. He visto, por ejemplo, profesores universitarios dando clases de palma, lo cual no está mal, pero ninguno de ellos ha sembrado una mata en un vivero. claro. Que formemos profesionales sin tener experiencia solo académica. Acuérdense que la academia Es una pues es cosa, buena, pero la experiencia es fundamental. Un profesor universitario que no ha tenido nunca un año de, por lo menos en una pasantía, pues imagínese la clase de profesionales que va a formar porque no, ya no sí, tiene experiencia. Y es que no hay nada como estar, como hoy, vean, vengo llegando con camiseta de trabajo, no es lo mismo estar una oficina, en un ente gubernamental, que estar en la batalla, ¿verdad? Llevando claro, sol y llevando frío y lluvia, etcétera, ¿verdad? Necesitamos es profesores que tengan rayas y como dicen, el perro vale por los rasguños del hocico, ¿verdad? Todas las claro, batallas que ha tenido en la casa. claro. Eso es así, pero bueno, esperemos que ya ahorita con la introducción, el hecho de la fundación de Fede Palma, el hecho de ¿cómo se dice? Estas ganas del gobierno aparente de promocionar la siembra a través de lo que es Palma Soberana,
pues haga que se den cuenta cuál es el filtro para los profesionales correctos o los indicados para llevar a campo. Gracias a Dios, pues estuve y cuento con la experiencia de ustedes en la siembra y digamos que ahí, bueno, o sea, a pesar de que se han cometido errores y muchos, pues no han sido tantos como la selección de una semilla de mala calidad o una mata, digamos, como usted estaba comentando, de descarte a la hora de sembrar. Y ahora bien, esto nos lleva a otro tema que también queríamos tocar un poco. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? O sea, para hacer el cambio de la cultura de la gente, de usar fertilizantes inorgánicos, que era lo que normalmente uno escuchaba, todo de manera inorgánica. ¿Cómo ha sido ese proceso para tratar de introducir todo lo que son enmiendas orgánicas a las plantaciones? Bueno, qué buena pregunta porque yo soy un ejemplo vivo de eso. Yo fui formado por la Revolución Verde. A mí me formaron en la Universidad de Costa Rica en mi maestría para salir y con una gorrita de un producto X con botas de caucho y una cuchilla y ir a vender diferentes productos. Yo le debo reconocer que el glifosato en Costa Rica está en palma gracias a los trabajos que yo realicé en conjunto con Monsanto, porque curiosamente yo era supuestamente malherbólogo en ese tiempo, ¿verdad? Yo fui formado para ¿Ok? vender productos. Y entonces te puedes imaginar lo duro que es para mí empezar creyendo que estaba haciendo una enorme contribución a la sociedad y de la noche a la mañana empezar a ir viendo que la cosa no era como me la habían contado. De hecho, nunca me la contaron, ¿verdad? Mis Claro, profesores nunca me dijeron lo que yo estaba haciendo, sino que nos formaban de manera mecánica. Afortunadamente, yo siempre he sido muy crítico y he sido un autodidacta y muy estudioso, perdonándole mi modestia, pero yo empecé a ver que algo del librito no estaba funcionando y empecé a ver muy joven, como le digo, mi tesis de grado fue en coberturas de kudzu, imagínense, ya desde ok. esa época ya yo pensaba en que la vida del suelo era muy importante, aunque el suelo como tal no me gustaba. O sea, debo aclarar que a mí yo detestaba el suelo porque yo decía que yo no me veía con un barreno textureando y metiendo el barreno para ver si era franco arenoso o arcilloso. O sea, yo lo veía tan simple que por eso me incliné por la fisiología vegetal para entender el modo de acción y el mecanismo de acción de los herbicidas, principalmente. Entonces, vea qué interesante, el giro que yo di fue Completo, tremendamente grande. Yo completo. empecé a ver que estaba mal algo, que el suelo se estaba endureciendo, que el suelo estaba perdiendo materia orgánica, que poniendo químicos no era la solución y empecé a cuestionar, pero fuertemente esto, pero sin embargo en aquel tiempo, acuérdese que lamentablemente yo vengo de una generación donde costó mucho todo, no había computadora, yo empecé a mandar un correo electrónico a los 44 años, imagínense, en Claro. Honduras, mi primer correo electrónico y fue como haber mandado un cohete a la luna. Entonces yo no vengo de una generación tecnológica, yo vengo de meterme a la biblioteca a buscar microfichas y cosas de estas para las tesis de grado, no había computadora, no había nada, pero curiosamente, y ahora que estoy viejo, creo que soy de los usuarios de la Internet que más disfruta la Internet, porque yo no juego juegos de esos que se juegan ahora, no juego nada de eso, no veo nada raro, más que andar buscando literatura. Yo Claro. recibo por lo menos 200 a 300 citas bibliográficas diarias. Con esto lo que le quiero decir, Estefano, es que costó mucho desaprender a alguien que había sido formado y bombardeado en posgrado, que si no había un químico era imposible producir. Y Ok. entonces viene el primer concepto que quiero dejar a los oyentes. Una cosa es fertilizar, que es lo que me enseñaron a mí, abrir un saco y echarlo en el suelo, y no importa si el suelo era bueno, digamos, físicamente o no, sino que no se preocupe, como decimos en Maracaibo, no te preocupéis, No te que preocupes, ahí le mío. vamos a echar el poco de producto y no hay ningún problema. Bueno, eso fue la forma en que me formaron. Cuando empezamos a ver que este modelo no era sostenible y que los contenidos de materia orgánica comenzaban a caerse, y una plantación, por ejemplo, después de bosque pasaba de 10% de carbono a 1% o a medio por ciento, como Wow. hoy son los monocultivos, pues empezamos a ver que la resiliencia se perdió
y empezamos a ver muerte de raíces, empezamos a ver compactación y empezamos a decir, pero ¿qué hemos hecho? Qué mala suerte. No, aquí en agricultura no hay mala suerte. Hay errores. Nosotros hemos hecho una cantidad de errores, y estoy hablando de mi generación, Claro, donde nosotros empezamos a envenenar el suelo y a eliminar las bacterias que hoy sí sabemos que las bacterias son las formadoras de los microporos, y los hongos, principalmente las micorrizas, eran los formadores de los macroporos, y que los arroceros cada 3 meses meten un arado de disco y una rastra, como pasa en el sur del lago, que en el peor de las condiciones de humedad se pasan equipos destrozando la estructura del suelo, eliminando la totalidad de la microbiota, y entonces los suelos empezaron a morir lentamente. claro, Pero nadie entendió que en esos 100 años de agricultura convencional, que es más o menos lo que hemos hecho en 100 años, nos acabamos literalmente los suelos, y hoy renace el concepto de la agricultura regenerativa y la ganadería regenerativa, precisamente producto de que los suelos nos gritan prácticamente en toda Latinoamérica que no podemos seguir haciendo lo mismo. Y es donde nace personas como yo, que a mi edad, pues un poco tarde tal vez, ah, empezamos a ir a las paradas de buses a decir que Cristo viene, que nos arrepintamos, y entonces empezamos a ir a las universidades. Yo paso constantemente a conferencias, capacitaciones a profesionales en Internet. Es una labor muy ardua de mucha gente que tal vez de manera anónima está tratando de ver cómo paramos esto, este holocausto ecológico que hemos causado los agrónomos de mi generación. Y claro, entonces tal vez un poco conmovidos con lo que hemos hecho y arrepentidos y tratando de ganar indulgencias, yo quisiera ver si es posible por lo menos influir en los nuevos profesionales para que entiendan lo que tienen que hacer en el mediano plazo. Lamentablemente el tiempo para mí ya no es el factor a mi favor, ya estoy casi en el ocaso en mi vida profesional, pero trataré de estar constantemente replicando de que tenemos que hacer cambios radicales, ya sea a nivel de educación en las universidades, pero también reaprender. O sea, los agrónomos viejos como yo, no todos han tenido la suerte de sacar las cosas que no sirven y reaprender. Hay muchos que siguen aferrados a los fertilizantes, y es común encontrar ahorita en esta crisis de los fertilizantes, ya vamos a entrar en el tema. claro, Mucha gente dice, sin glifosato es imposible sembrar, y sin fertilizantes NPK es imposible sembrar, y creo que estamos totalmente equivocados, como voy a tratar de explicar. Entonces voy a entrar en la diferencia entre fertilizar un suelo y nutrir un suelo. claro, Nosotros fuimos formados para fertilizar las plantas, para darles todo, y no importa la forma con que hubiera una raíz, es suficiente. Es algo así como una hipodérmica, y usted para meterse un suero que está rico en minerales solo ocupa un pinchazo y no más. Mientras que en agricultura regenerativa necesitamos miles de raíces para que éstas ejerzan una enorme función sobre la microbiota que está alrededor de las raíces. Y todo lo que están haciendo las plantas es amamantando microbiota, y esa microbiota, como dicen aquí en mi país, no hay almuerzo gratis, claro, Estefano. O sea, yo te ayudo, pero vos me ayudás. Entonces la planta le regala carbohidratos, le regala una serie de sustancias en los exudados y amamanta los microbiota, y esa microbiota a cambio le devuelve minerales al morir. Ellas explotan, por decirlo de esta manera, o cuando son consumidas por protozoarios o por hongos o por diferentes tipos de micro, meso y macroorganismos, y entonces empieza la vida a renacer